Alerta en C5N a propósito de haberse registrado irregularidades en la mañana de hoy a través de la utilización del voto electrónico en la provincia de Neuquén, porque salvo un poco más de 23.000 personas, todas utilizan el sistema de voto electrónico, en 2 mesas de escuela y otras 2 mesas también. En los primeros casos, porque las personas que votaron a un determinado candidato tuvieron como impresión una foto de otro candidato a gobernador, y en otras 2 porque en realidad esa impresión no se condecía con lo que va a ser el escrutinio provisorio de las elecciones en este distrito provincial. Muy bien, aquí entonces el comunicado donde aclara perfectamente: convocatoria a comicios generales para el 10 del 3 del año 2019. Neuquén, 10 de marzo, que con motivo de las inquietudes que se han formulado ante esta Junta Electoral Provincial en relación a personas que han emitido su voto y manifiestan que no coincide con lo elegido, se instruye a las autoridades de mesa que en caso de ser solicitada, una nueva boleta para realizar nuevamente el voto. Por única vez podrá acceder a dicho pedido. Notifíquese con carácter urgente a todas las autoridades de mesa. Retiramos la alerta, Belén, entonces. Sí. Problemas en los comicios allí en Neuquén, lamentablemente. Exactamente, porque ahora la justicia electoral en la provincia de Neuquén dispone entonces que aquella persona que denuncia una irregularidad va a la mesa, porque eso es lo que nos planteamos durante la mañana cuando se conoció la denuncia, por lo menos de la primera persona que la efectuó. ¿Qué hace un presidente de mesa? ¿Qué hace la mesa, por ejemplo, de una escuela donde ocurrió la irregularidad? Hace la presentación. Ojo, no digan, por ejemplo, yo quería votar a tal gobernador y me salió impresa la foto de otro gobernador, porque entonces es voto cantado y le van a anular el voto. Solamente digan que hay una irregularidad respecto justamente a haber emitido un voto electrónico y que la impresión que ustedes recibieron no se condice con el voto que emitieron, pero no nombren a ningún candidato porque si no directamente se anula, y sobre todo si lo hacen público y lo dicen allí ante las autoridades de mesa con otros votantes presentes. Entonces, lo que se está haciendo ahora por parte de la justicia electoral es, se procede al secuestro, o sea, la incautación de todas aquellas máquinas que tienen el sistema de voto electrónico. Y después entonces, de presentado, se lleva para que se revisen, sobre todo para atender a estas irregularidades. Bien, y para más información nos encontramos allí en Neuquén con nuestro compañero Nicolás Bonafó, que tiene los datos de último momento. Nicolás. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? Buenas tardes, María Belén. Bueno, aquí en la ciudad de Neuquén, donde obviamente se está viviendo con intensidad esta jornada de elección a gobernador, y como ustedes obviamente marcaban, alrededor del mediodía se comenzó a recorrer esta noticia, ¿no?, de distintas irregularidades en los votos de la gente que iba a las distintas escuelas entonces a querer votar, y comenzaron estos problemas. Por un lado, lo que ustedes comentaban, que personas que buscaban a un candidato marcaban allí en la máquina 5 o 6 veces la aparición de esa lista, algo que no sucedía, no aparecía, y por otro lado también lo que pasaba es, querían votar a un candidato y cuando se imprimía la boleta era de otro partido. Por eso hoy más temprano también del Frente Neuquino, Unidad Ciudadana, hicieron una conferencia de prensa para anoticiar de esto que estaba sucediendo. Lo que sí fueron claros, María Belén, Robert, es que no querían hablar de fraude, ¿sí? Esto hay que dejarlo claro. Por lo menos hasta esta hora la denuncia no habla de fraude electoral. Sí querían dejar marcado lo que estaba sucediendo en distintas escuelas y lo que le estaba pasando a distintos ciudadanos cuando se acercaban a votar, que eran estas anomalías, o que no aparecía la lista, o que al votar, cuando se imprimía la boleta, era de otro candidato al que uno quería sufragar el voto, ¿no? Entonces lo que decían era, por favor, a quienes vayan a votar, controlen si cuando se imprime la boleta es la misma persona o el mismo candidato al cual ustedes quieren votar.
no que se imprima la boleta y la metan directamente en el sobre por esto que estaba sucediendo. Y lo que obviamente también pedían eran que se acerquen a las autoridades fiscales, obviamente allí que había en las distintas mesas, para denunciar esto. Porque ¿qué pasaba también, María Belén? Ustedes recién compartían el documento de la Junta Provincial Electoral que ordena a los distintos fiscales de mesa a dar otra posibilidad de voto a aquellos que dicen, a mí se me imprimió una boleta y no es la que yo quería. Porque ¿qué pasaba hoy a la mañana, al mediodía? Cuando a aquel le apareció una boleta que no era la que él quería votar, iba a la autoridad de mesa y le negaban un nuevo voto. Ese voto ya no existía, no se podía volver a realizar, porque va a esa autoridad de mesa, decía no, ya imprimió y no puede volver a hacer otro voto, porque era algo que las máquinas de la boleta única electrónica hacen, ¿no? Una vez que uno imprime la boleta, no se permite volver a hacerlo. Ante estas anomalías, por eso la Junta, y ante la denuncia de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, permitieron entonces que aquel que le suceda que una boleta que se imprima no es la que quiera puede hacer un voto de nuevo y obviamente acercarse a los técnicos de las distintas escuelas que están con las máquinas, que si pasa lo mismo, que no hay una boleta que uno quiere hacer o que se imprime en blanco, que lo denuncian y que lo digan. Pero insiste con esto que a esta hora no hay una denuncia de fraude, ¿sí? Porque por redes sociales se habla mucho de este tema y formal de fraude no hay una denuncia hasta ahora. Pero si les parece, para seguir el hilo, digamos, de lo que fue esta mañana y hasta esta hora la votación, vamos a escuchar a Sergio Fernández Novoa, que es un candidato a diputado provincial por Unidad Ciudadana, que hablaba de esto y contaba las distintas anomalías y qué es lo que tenía que hacer, los pasos a seguir de aquellos ciudadanos que querían votar y no podían hacerlo por esto que estaba sucediendo en las distintas máquinas de las distintas escuelas aquí en Neuquén. Nuestra intención es que cada elector, cada votante pueda haber reflejado su voto tal como lo deseó, cosa que no ocurrió en algunos episodios que fuimos alertados, y a partir de ello es que tomamos la iniciativa de plantear, por un lado, a las autoridades electorales de la provincia de Neuquén que tomen en cuenta que en varias escuelas ha habido episodios de estas características, y al elector que debe verificar, una vez que realizó su voto en la pantalla, que realmente lo que imprimió y lo que quedó registrado es el voto que quiso hacer. Tuvimos casos en San Martín de los Andes, también en la ciudad de Neuquén, y incluso la apoderada de nuestra fuerza política hizo un ejercicio en una escuela de la capital neuquina y durante 5 intentos votando la lista nuestra para ver si aparecía, esta lista no aparecía. Evidentemente hay alguna falla en el sistema y lo que pretendemos nosotros es que los electores puedan comprobarlo y que a su vez las autoridades electorales tomen cuenta de esta situación. Y lo que recomendamos es que cuando se detecta una máquina que no está funcionando como debiera funcionar, que esta máquina sea cambiada por una que funcione correctamente y que se haga un peritaje de la máquina que no le permitió en un primer intento al elector realizar su voto. Bien, entonces... Bueno, allí estaba entonces... Sí, Robert, perdón, ahí estaba, decía este candidato a diputado provincial de Unidad Ciudadana, que un poco reflejaba, ¿no?, lo que veníamos hablando y contando, más que nada para sentar un precedente y que en el transcurso de la tarde, esto fue alrededor de las 12:45 cuando le hablamos y cuando se llevó adelante la conferencia de prensa aquí en Neuquén, bueno, lo que querían era que a partir de ese momento en adelante las personas que iban a votar presten atención a esto, y después obviamente la Junta Electoral también hizo caso, y por eso ese comunicado que ustedes abrían y contaban el programa hoy a las 5 de la tarde. Bueno, es importante lo que vos estás destacando, Nicolás, trabajando allí, que de ninguna manera se está hablando de fraude electoral, solamente, bueno, de algunas irregularidades que se han detectado. Por lo menos hasta el momento contabilizamos 4 máquinas, ¿no es cierto?, según lo que trascendió, porque 2 en escuelas y otras 2 que no estaban brindando tampoco ese sufragio provisorio que se necesita para las elecciones en la provincia de Neuquén, ¿es así? Claro, es así. Después fueron surgiendo otros casos, pero bueno, yo insisto con esto, que mismo de Unidad Ciudadana, a esta hora, hasta pasadas las 5 de la tarde, no están hablando de fraude. Sí, lo que están poniendo en claro el eje es, ojo con estas irregularidades, atentos cuando van a votar, que llegó a que la Junta Electoral a los mismos fiscales de mesa le diga, bueno, si va alguien y dice, este voto no era el que yo quería, que vote otra vez.
para que esto no suceda y que no haya más denuncias, ¿no? Por eso ya quedó claro. Es que ese era el A tema, esta hora porque ya vos para decís, sí. haces una denuncia, ¿no es cierto? Y yo quiero recalcar sobre todo esta Claro, situación. lo que dijiste es eso, que los que vayan a votar sepan que claro, tienen que reclamarle a la presidenta de mesa y a la gente que está en la mesa. Que no vayan por los votos, claro. sin decir, digamos, por supuesto, sin mostrar Vota esa fulano. boleta con la impresión que no se corresponde con el candidato que votaron y diciendo, bueno, por ejemplo, porque digamos a uno le sale naturalmente, yo quería votar a tal candidato y me apareció la foto del otro candidato porque el voto cantado le anulan el voto, como todavía, digamos, la gente está yendo a votar en Sí. Neuquén, hay que avisar Sí. esto. Y el otro tema que habíamos hablado con Nicolás a la mañana era qué hacían las autoridades de mesa. Bueno, ahora la Junta Nacional Electoral ya determinó qué es lo que tienen que hacer, actuar en consecuencia, esa máquina Claro. obviamente no se usa más. Y que si vuelve a pasar en otra escuela o en otro sitio, le avise inmediatamente a la gente que está allí presidiendo la mesa y a los que están, como dice María Belén, presentes en ese momento y que no muestren a quién votaron y que pregunten tampoco Claro. dónde está el otro que Y quiere te dan votar. otra boleta, te Claro. tienen que dar otra boleta para que vos emitas nuevamente el voto, porque obviamente ese no sirvió absolutamente para nada. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente en la calle, Nicolás? Bueno, obviamente con muchas personas que hablábamos aquí mencionaban esto porque desde que sucedió María Belén, Robert, comenzó obviamente, no solo en la ciudad de Neuquén, sino en toda la provincia, a hablarse este tema. ¿Qué pasaba cuando uno iba a votar? Nos consultaban sobre las denuncias, nos llegaban mensajes de qué es lo que estaba sucediendo y también con muchas personas que uno hablaba aquí durante la tarde. Todo ya el mundo aquí en Neuquén estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y ya todos te decían, mirá, yo fui a votar y me fijé que la boleta que se imprimió era la que yo quería. Otros me contaban, decían, por ejemplo, no sé, a un familiar, a un amigo le pasó que no se encontraba tal lista, así que tuvo que avisarle al fiscal de mesa, a la autoridad pertinente allí en la escuela. Por eso las distintas personas, después de que sucedió esto al mediodía, comenzaron a prestar más atención a lo que estaban allí votando para que no haya ningún tipo de inconvenientes y por eso insistimos una vez más que la Junta Electoral también tomó carta sobre el asunto. A esta hora les comento que votó cerca del 70% del padrón, estamos hablando que en total son unas 497.000 personas, bueno, 70% aproximadamente votó, queda poco menos de una hora para que se cierren los comicios. Por lo que sabemos, está en la paridad arriba para ser gobernador entre Gutiérrez y Río Seco. Está muy parejo, hay diferencias mínimas, 2 o 3 puntos para uno o para otro, ¿sí? Según la boca de urna que se tome, según los datos que nos van pasando de ambos lados, desde ya, la diferencia es mínima, para un lado o para el otro, sean 2 o 3 puntos para Gutiérrez, 2 o 3 puntos a favor de Río Seco. Está todo muy parejo. Se va a definir ahí nomás. No va a haber tanta diferencia. Lo que sí hay que destacar es la mala elección de Cambiemos aquí en Neuquén. Porque Quiroga, el representante, con los distintos datos que fuimos recolectando, no pasa el 20%. Llega arañando en varios al 20%. Lo que habla una mala elección en principio del gobierno nacional aquí en la provincia de Neuquén, porque hace un par de semanas se hablaba de una paridad de 30-30-30, me refiero a los 3 candidatos, pero hoy la cuestión no es así. Sí, Robert. Preguntarte cómo es el ánimo de la gente, como te decía María Belén, ¿qué sentís vos cuando va la gente a votar? ¿Cómo están viviendo los comicios allí en Neuquén? Recordemos que es la primera provincia que vota en esta etapa. Van a haber ya 12 domingos consecutivos que vamos a estar aquí transmitiendo desde minuto a minuto, pero preguntarte cuál es el rapport, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Con qué cara va? ¿A qué horas va? ¿Están con expectativas o simplemente están cumpliendo con su acto electoral? No, la gente obviamente está con la expectativa en las distintas escuelas que hemos ido, más allá de esto que hablábamos recién de las denuncias y esas cosas, después el resto fue con total tranquilidad, la gente fue a votar y obviamente, Robert, con quien vos vas allá hablando te pinta distinto el panorama, ¿no? Cada uno siente y vive esto de distinta manera, depende a quién termine votando. Algunos te hablaban de que esta elección era una elección provincial, que no tenía nada que ver con lo que está pasando en el país. Otros sí te hablaban y te decían el resultado de aquí va a ser muy importante por lo que puede pasar a nivel nacional, porque el país no está bien, Neuquén tampoco está bien, porque obviamente se refleja lo que está pasando a nivel nacional. Pero
todas las personas que nos cruzamos y que fueron a votar, bien, con ánimo de ir a hacerlo, de por lo menos aportar su grano de arena a lo que es la democracia argentina. Vote por quien vote, ¿no? Pero sí, obviamente, cumplir con su deber cívico y hacerlo de la mejor manera, con expectativa, con confianza, con alegría, que de hecho esto también significa eso, ¿no? Ir a votar y poder elegir con libertad. Así que por lo menos con todos los que pudimos hablar, insisto, cada uno lo ve desde su mirada, desde ese punto de vista, depende a quién vote, pero todos lo hicieron de buena manera, ¿no? Gracias, Nicolás. Entonces allí se encuentra la provincia de Neuquén, donde ustedes ya saben, se están celebrando, porque es una fiesta, hay que decirlo, aunque no parezca, que la gente salga de su casa y vaya a votar. Y sobre todo, te vi esta mañana y seguí de cerca. Me llamó la atención la gente joven y la gente mayor que quiso ir a votar. Claro, más allá de la obligación, Sí, por supuesto, obviamente. es un derecho, pero también es una obligación.